Hola a todas y a todos, bienvenidos a este Radicales Navideño, una versión que usted puede estar viendo mientras está decidiendo en familia qué va a cenar, cómo le van a hacer, si va a haber o no intercambio en Navidad, así que póngase cómodo o siga decidiendo en familia. Lo que importa es que usted vea este Radicales. Yo le doy la bienvenida a mis compañeros, mi querido Héctor Alejandro Quintanar y Álvaro Delgado. ¿Cómo están? Muy bien, Meme, muchas gracias por el saludo y un saludo a la audiencia de Radicales Navideños y Radicales de todo el año. Eso. Yo vengo muy primaveral. El cambio climático. El cambio climático. Calorcito. Pero le agradecemos a usted que nos acompañe en este Radicales casi navideño. Casi navideño. Ya se siente el aroma de ¿qué les gusta? Ponche. El ponche. Ay, ponchecito. Sí. De los romeritos. El bacalao. ¿Qué se suele cenar en sus respectivas? Pues es que de todo. En su casa es muy tradicional el bacalao, los romeritos, el chile navideño, el chipotle relleno de quesito. Ya se me antojó. Y comida libanesa. Sí, hay un poco de todo. ¿En la suya? Pues un infaltable es el bacalao, que es así como un fetiche familiar de todas las familias mexicanas. Y un bacalao que se supone es a la vizcaína y bueno, yo no sé si en Vizcaya tengan chiles güeros, pero pues, se guisa el bacalao, se guisa las costillas de cerdo, agridulces. Y yo propuse una vez que se guisara la cena tradicional de Navidad de la República Checa, que es la milanesa de cerdo, milanesa empanizada de cerdo con ensalada de papa y una salchicha de res y cerdo también de color muy claro, una salchicha blanca. Y parece un menú infantil, pero se disfruta bastante. Y bueno, yo a veces yo colaboro, por supuesto. En casa a todos nos ponen a cocinar, a picar cebolla y a hacer de todo. Y a mí me toca hacer también el clericot con piquete de licor de pera, que sabe muy bueno. Ay, oye, esa receta no me la sabía. No, está muy bien, sí se antoja. Ya, las heladas. Y además, heladas navideñas. También se acostumbra la pierna de cerdo. La pierna, sí. Y ensalada de manzana. Sí, pues por supuesto. Pues que la pase usted muy bien. Hoy vamos a abordar en este espacio de análisis pues un tema fundamental porque son 10 años de Morena como partido político. En 2015 Morena comenzó su participación electoral y este año de 2025 que ya termina, pues se cumplieron 10 años, una década de Morena como partido político. Uh-huh. ¿Cómo comenzó? En su primera participación Morena no tenía ni un solo municipio, obviamente ni una sola diputación, obviamente ninguna senaduría, no tenía nada. Y en 2015, en 10 años, de 2015 a 2025... Tiene casi todo. Tiene casi todo. ¿Cómo diablos un partido así es capaz de ganar con tal velocidad? Y no solamente eso, desmantelar al PRI, desmantelar al PAN, hacer desaparecer a un partido que era el identificado con la izquierda. Son 10 años de un cambio brutal en las fuerzas políticas o en la correlación de fuerzas de México. Comienzas. ¿Cómo le hizo? Yo me acuerdo, ahorita que lo estamos mencionando, yo me acuerdo en ese 2015, que ya la gente lo sabe, no es sorpresa para nadie. Yo en ese entonces yo no me dedicaba a los medios del periodismo, yo trabajaba en partidos políticos, allá en el estado de Puebla. Y justamente en Puebla yo recuerdo que estábamos en elección, en ese entonces yo estaba con el Partido Verde, y yo veía las elecciones, porque nos tocó mini gobernatura y nos tocan las elecciones del 2015, y yo veía las sábanas electorales, yo veía cómo Morena pues iba en algunas zonas ganando mucho terreno, muchísimo terreno. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Estaba ganando terreno, pero con perfiles que no eran muy conocidos. Perfiles, o sea, que no eran los tradicionales perfiles políticos que conocíamos eternamente. Entonces, yo veía las fotos, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador con el que era el candidato del municipio o a diputado, y tú los veías, ¿no? Y los veías, y era tradicional la foto de Andrés Manuel con esa persona como una estrategia para
pues yo ubico a Andrés Manuel, pero no ubico con quién está junto. Pero si están ellos dos, entonces seguramente voto. Y fueron ganando mucho terreno. Por supuesto que tenían muy poco. Tenían diputados y sus diputados, pues, perdón, no eran como, o sea, no ganaban los debates. Más bien, ganaban los debates, pero no ganaban las votaciones. Entonces tenías algunos diputados ahí que iban haciendo como su trabajo. Hoy algunos de ellos son delegados del bienestar o ya son la secretaria general del partido. Pero en ese momento era como una bancadita así chiquitita, que iba como que la subestimaban. Y yo recuerdo haberle dicho algo a todos los demás. Le dije, en donde Morena empiece a poner candidatos conocidos, va a empezar a ganar elecciones. Y eso es lo que empezó a pasar. Y recuerdo esas primeras estrategias del partido, que o sea, las preguntas incluso a los de formación política y demás, y lo que te decían es, sabían que tenían que jugar un poco con el pragmatismo, ¿no? De incluir a perfiles que fueran conocidos, que ya tuvieran ese posicionamiento para entonces empezar a ganar elecciones, empezar a ganar el terreno. Y así es como lo empezaron a hacer. Empezamos a ver perfiles, por ejemplo, en Puebla, Barbosa fue su candidato a gobernador. Fue su candidato a gobernador Barbosa, muy cuestionado, muy cuestionado, sigue siendo cuestionado Barbosa. Yo creo que en Puebla vivimos uno de los procesos más oscuros entre el morenovallismo y Barbosa, sí. Pero empieza a ser el candidato, no gana la primera, se cuestionó que si había sido fraude o no, y entonces fallece, bueno, viene lo del asesinato de Marta Erika y ¿Asesinato? ¿Asesinato? Mucho se cuestionó esa parte, porque... Pero qué evidencia, pues sí se puede, también se presumió. Claro, aquí el punto fue que nunca, y eso es algo que hasta hoy no ha quedado completamente esclarecido, y eso le toca incluso a la Fiscalía General de la República, que lo dejó un poco en el limbo, porque se quedó la investigación hasta la falla en el helicóptero. Hasta ahí se quedó. Del hangar personal del actual presidente municipal de Puebla. Exactamente, de la casa, era su casa. Sí. Despegó de la casa de Pepe Chedraui. Entonces, se quedó la investigación ahí. Nunca vimos que la investigación realmente terminara en quién fue el responsable y quién no fue responsable de. Simplemente se habló de una falla en el helicóptero, pero ya nunca supimos si fueron avanzar o no avanzaron. Ahí hay un limbo. Por eso es que hablo de ese limbo. Perdón, cierro el paréntesis. Exacto, justamente hablaba de ese limbo, porque ahí la Fiscalía pues ya nunca nos dijo si fueron por los que no, sí o no. Pero bueno, a raíz de eso viene el segundo proceso y ahí ya es Barbosa el que gana. Y desde ese momento entonces Puebla pues ya lo tiene Morena, ¿no? Barbosa, luego Sergio Salomón y ahora Armenta. Pero ese proceso en el que Morena empezaba como a buscar perfiles que fueran conocidos, que tuvieran ya cierto posicionamiento, es la manera en la que empezó a ganar elecciones. Y hoy ya tiene casi todo. La pregunta con la que yo cierro y lo dejo ahí sobre la mesa es, ¿el tener todo realmente es tenerlo todo? O sea, tienes casi todos los estados con gobernadores, tienes muchos municipios, tienes la mayoría en el Congreso, tienes la mayoría en algunos congresos locales. Tenerlo todo hoy para Morena, después del pragmatismo, después de esa estrategia, ¿es tenerlo todo? Bueno, es una pregunta sobre quién manda aquí, ¿no? Una de las preguntas de la ciencia política contemporánea. Formalmente alguien detenta el poder, institucionalmente alguien detenta el poder, pero realmente ¿quiénes están detrás? ¿Quiénes son los que realmente mandan? Y es una pregunta interesante porque es una de las preguntas rectoras de Morena como fundación. Uh-huh. Perdón, Morena en su fundación. Porque recordamos el discurso de López Obrador contra las élites económicas en México de 2005 a 2012 fue muy, muy incisivo en eso de, a ver, formalmente el presidente es fulanito de tal, pero los que realmente mandan son otros. Entonces, es una pregunta que también vale la pena hacerse hoy cuando ya quien gobierna es Morena. Pero antes de hacer algunas hipótesis a ese respecto, pues a mí me importa mucho poner de nuevo esa pregunta importante sobre la mesa. El partido más joven de la democracia mexicana en 2015, hoy, muy poco tiempo después, es el partido más exitoso de la historia de México. Sí. Y es el más exitoso, uno de los más exitosos en la historia de América Latina. Porque en 7 años
A ver, cuando los partidos políticos se fundan, los partidos emergentes casi siempre compiten o más bien siempre compiten, y su principal reto es conservar el registro. Ese es el reto, desde la ciencia política, así se observa. El reto de los partidos nuevos es conservar el registro. Y muchos no pasan esa prueba, o en el mejor de los casos se convierten en fuerzas focales o regionales, como es el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano desde 1997. ¿Qué pasa con Morena? Es una excepción completa de la regla. Y es una excepción que se observa en el hecho de que en su primera elección, en 2015, fue un partido que fue competitivo en 29 de 32 entidades federativas. Ganó casi el 10% de la votación nacional, lo cual es un número muy, muy importante. En ese momento el partido que mejor le fue al PRI en coalición con el Verde, y obtuvieron, me parece, casi el 30%. Que un partido emergente esté a un tercio del principal es una cuestión muy importante. Y además, en 2015, Morena se convirtió en la primera fuerza política en la Ciudad de México, y se convirtió de inmediato a nivel nacional en la primera fuerza desde la izquierda partidista, desplazando al PRD. Eran números tremendos. Para un partido para cualquier partido, debutante o no, hubieran sido números muy importantes. Y sin embargo, esto se acrecentaba por el hecho de ser el partido que participaba por primera vez en una elección. Y la pregunta que seguimos tratando de contestar es, ¿qué le dio esa fuerza debutante a Morena? Y una hipótesis que yo planteo es que se trataba de un partido formal en 2015, pero que venía precedido de un movimiento político muy, muy importante de por lo menos 10 años atrás, que implicó trabajo territorial, que implicó una activación de la socialización política, y que implicó una activación de cuestiones que los partidos en general en México habían dejado de hacer. No solo el PRD y los partidos que se dicen de izquierdas, sino también el PAN y el PRI. No hicieron trabajo territorial, se quedaron con la idea de que hacer intrigas palaciegas y acuerdos cupulares y negociaciones con las élites y acuerdos mediáticos, con eso les iba a ser suficiente para mantenerse como fuerzas políticas relevantes. Y lo que hizo Morena desde 2004 hasta su fundación fue: vámonos a territorio, vámonos a proponer, vámonos a recoger también las demandas de la gente. Por eso, uno de los peores análisis políticos que se han hecho desde 2018 es pensar que el triunfo de Morena en ese año, en 2018, en la presidencia de la República, fue producto de el voto de castigo contra PRI y PAN, porque la gente estaba muy enojada con Peña Nieto. Perdón, yo no dudo que haya una capa de votantes que sí haya tomado esa decisión con base en eso. Pero desde muchos años atrás, desde 2015, las elecciones locales en Veracruz, por ejemplo, en 2016, veíamos cosas inéditas. Veíamos lugares en donde históricamente se votaba muy poco, y que de pronto eran distritos donde Morena se convirtió en primera fuerza, porque antes no había absolutamente nada ahí, prácticamente a veces ni la gente votaba. Y resulta que en 2015, 2016 se votó copiosamente en esos distritos, y era voto por Morena, porque era el único partido que había ido ahí a hacer labor de socialización política, que es la obligación de todos los partidos. Entonces yo creo que la respuesta está ahí. Se trató de un partido que hizo lo que los demás partidos habían dejado de hacer. Ahora, como dicen los teóricos de los partidos políticos, pienso en Robert Michels, en La Palumbara, en Maurice Duverger, en el propio Giovanni Sartori, estudiar a un partido en su surgimiento, algo así como esta tesis de infancia es destino, sí te va a dar muchas claves de su conducta en el futuro. Y Morena, desde que era movimiento político, ya tenía muchas de las cuestiones que hoy, como partido poderoso o como partido electoralmente exitoso, se han manifestado.
esta tensión entre unos fundadores muy comprometidos con el proyecto, que venían de un movimiento antiautoritario específico que fue el de contra el desafuero de López Obrador, gente muy politizada, muy progresista, muy a la izquierda, muy crítica, convive con personajes que están ahí por el hiperpragmatismo extremo de abrir el partido a otros militantes de otros partidos. Cosa que en su momento tuvo mucho sentido, porque las enseñanzas de la elección de 2006 y de 2012 fue que, aunque la izquierda ganara, como ocurrió en 2006, podía haber un fraude electoral. Y, como pasó en 2012, interpelar al voto progresista sí te puede dar una condición muy competitiva, como fue en 2012 de López Obrador contra Peña Nieto. Interpelar al voto progresista sí te da para competir e incluso para ganar por poco. Pero con las condiciones de México, donde un fraude era factible, pues se pensó que eso no iba a ser suficiente y que era necesario pues abrirse para que entrara esta ola pragmática que ayudara a que el triunfo fuera más abultado, cosa que efectivamente ocurrió en 2018. Entonces, Morena, creo que si queremos entender al partido exitoso electoralmente hoy, que tiene sus trabas y sus crisis internas, debemos asomarnos a este periodo, porque muchas cosas se replican. Y hay unas que incluso han sido sorprendentes. Ya con esto cierro antes de ceder el micrófono. Pensemos, por ejemplo, en la idea de que las cosas críticas que ocurren en Morena o las cosas indeseables son culpas específicas de personajes hiperpragmáticos que vienen del PRI o del PAN, como el caso de Monreal. No, también hay fundadores de Morena que vienen, bueno, el propio Monreal es fundador de Morena. Sí. Que han hecho cosas que se han salido completamente del molde y que han sorprendido a propios y extraños porque son absolutamente condenables. Pienso, por ejemplo, en la gobernadora de Campeche Laida Sansores, nombrando a alguien que está metido en un proceso penal por Odebrecht, que es algo así como el gran eje rector ideológico de Morena, porque si Morena tiene una ideología, es el soberanismo contrario a prácticas como las de Odebrecht. Uh-huh. No solo por privatizadoras, sino por corruptas. Y que hayan estas cosas sí nos hacen pensar que hay cosas, hay retos nuevos para indagar en Morena. Pero fundamentalmente debemos observar a esta parte de movimiento político para entender mucho de lo que ocurre hoy. Yo aquí le corto y prosigo después. Voy a usar mis 4 minutos para, pues claro, decir que no hay en América Latina, por lo menos, un partido tan exitoso que en 10 años haya pasado de no tener absolutamente nada a hegemonizar el poder político en México. Porque no tenía en el 2015 ninguna posición legislativa ni de poder público, digamos. 3 años después, gana la presidencia de la República, gana gubernaturas, y en 2024, el año pasado, a 9 años de formado, gobierna 24 estados en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, una mayoría constitucional en las 2 cámaras del Congreso y en la mayoría de los congresos locales. Y eso le permite, pues como le permite cualquier proyecto de nación, con una mayoría constitucional reformar, que es ahí donde viene el cambio de régimen. El cambio de régimen no es la alternancia, el cambio de régimen es el nuevo andamiaje jurídico e institucional, es decir, nuevas reglas sobre las que se juega también el poder público. Está pendiente una reforma electoral que tiene que ver con ese cambio de régimen. Pero yo ubico a Morena en 2015 como partido, pero realmente viene a partir de este libro que es del 2004, un proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, sin cuyo liderazgo no se explica claro
Morena. Y me voy un poco más atrás con este libro que es de 1995, que es Entre la historia y la esperanza, que tiene que ver con la elección previa en Tabasco. Estamos hablando de hace exactamente 30 años. 1995, 10 años después, un proyecto alternativo de nación que es del 2004, y luego 2015, que es al cumplirse 20 años de este libro, se funda Morena o se crea Morena para su primera participación electoral como partido. Y 10 años después, en el 2025, que estamos finalizando, hegemoniza el poder público en México. Es un fenómeno que no tiene precedente en nuestro país. La dinámica del Partido Nacional Revolucionario es diferente, pues una creación desde justamente del poder público y se va transformando con el tiempo en Partido de la Revolución Mexicana y luego en el Partido Revolucionario Institucional. Pero el caso de Morena no tiene precedente. No solamente en cuanto a la velocidad con la que logró triunfos, sino también el proyecto que ofreció. Y no se puede tampoco perder de vista el otro puntal, que es el liderazgo. Todo proyecto es programa. Uh-huh. Todo proyecto tiene líder. Y todo proyecto tiene también organización. Y esto se hizo pues en tiempo récord. No comenzó el 2015 y ya. Porque tienen los antecedentes. Tú tienes un libro, Héctor Alejandro, tu libro de las raíces del Movimiento de Regeneración Nacional, justamente acreditan cómo nace también Morena, de dónde viene. Pero, obviamente, el parámetro que examinamos hoy, de 2015 a 2025, sí es un dato que no tiene precedente en América Latina. Tú lo viste en Puebla, y en cada estado ocurrió algo análogo. Parecido, sí. Sí. En cada estado ocurre algo similar porque es un proyecto que ahorita lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, que hay de estados a estados. Pero la gente, ¿por qué vota en el 2018? De la manera en la que lo hacen, de manera demoledora. Hubo una serie de factores. Están desde la lucha, desde los inicios, Andrés Manuel lo conocían, que estuvieron desde el fraude, desde el desafuero, o sea, que estuvieron ahí y que no dejaron nunca de insistir. Gente que creyó en el proyecto y que conocía el proyecto alternativo de nación, ahí estaban sus votos. También hubo muchos votos de muchas personas que ya veían todo lo que había hecho el PRI y el PAN y que no resolvían absolutamente nada y que por la razón que quieras, llámenle voto de castigo o llámenle simplemente ya estoy cansado de que no me resuelvan, vamos por un cambio de régimen. Y exactamente, vamos por algo distinto. Creo que aquí es el camino. Viene el voto del 2018. Lo que logran desde Morena con Andrés Manuel en el 2018 y el proyecto era afianzar la presidencia. Que Andrés Manuel fuera el presidente. Y entonces, ahora sí, lo que estaba en los libros, lo que había anunciado, lo que había hablado, empezar a ponerlo en práctica. Y ese 2018 se ganó con 30 millones de votos. O sea, gana con 30 millones de votos. Y volteas, y yo creo que ni siquiera los partidos de oposición, y no sé si hoy, creo que están en la misma situación, no han logrado entender cómo es que Andrés Manuel, o sea, cómo es que Morena y Andrés Manuel lograron todo eso en este tiempo récord, el desplazar al PRI, el cómo lo hacen, incluso el propio Andrés Manuel lo decía, que le tenía un cierto respeto a Enrique Peña Nieto porque no se metió en la elección. Pudo haberlo hecho, pero no se metió en la elección. Enrique Peña Nieto ya qué poder tenía. Al terminar ya la presidencia, Enrique Peña Nieto ya estaba totalmente disminuido. Eran las élites, eran los empresarios, eran ellos los que buscaban frenar a un Andrés Manuel López Obrador como lo habían hecho. Es más, yo hoy por hoy dudo que no se haya intentado un fraude en el 2018. O sea, quizás pensemos que hubo más votos de los 30. Los 30 que termina contabilizando el Instituto Nacional Electoral. Porque claro que creo que lo intentaron. No le salió.
¿Por qué no le salió? Por esa esperanza, por esa voluntad, por el hartazgo, por el cansancio de hemos intentado con uno y con otro y no cambian. Es exactamente lo mismo. La gente no es tonta, la gente quería algo distinto. Llega el 2018, gana Andrés Manuel López Obrador y de manera inmediata empezamos a ver 2021 que empiezan a ganar otros estados. O sea, empiezan a ganar, ya habían ganado algunos con Andrés Manuel, pero empiezan a ganar estados de manera brutal. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué en los procesos intermedios, cuando empiezan a darse los procesos electorales, empiezan a ganar de manera brutal los estados? Porque la gente quería, si veían a Andrés Manuel en la presidencia hacer lo que hacía, en su estado querían algo similar. Querían algo similar. Alguien que resolviera, alguien que sacara gente de la pobreza, o sea, querían algo similar. Ahí es en donde han estado esas grietas también. También es cierto que no todos los estados lo han cumplido. Está el caso de Laida Sansores, está el propio caso de Rubén Rocha Moya, está el propio... O sea, son varios casos en donde los estados no han estado a la altura del ejemplo del líder del movimiento, el líder del partido. Y eso lo seguimos viendo hoy, incluso con Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. Que esa es la diferencia que hacemos. La gente a nivel federal sabe que hay un líder, sabe que hay un liderazgo, sabe que hay un proyecto, sabe que hay un plan y que se está siguiendo la ruta de ese plan con resultados medibles y, o sea, hoy incluso más con Claudia Sheinbaum como de manera mucho más puntual y científica, ¿no? Este es el resultado y cada cuánto lo vamos a medir, etcétera, etcétera. Pero en los estados la gente ve cosas distintas. Entonces, ves a Morena ganar. Y el hecho de que la oposición no se haya logrado reconfigurar, que la oposición no haya podido ni siquiera presentar un proyecto alternativo de nación. El propio Andrés Manuel se los decía, ¿y en dónde está el proyecto? ¿En dónde está su proyecto? ¿En dónde está? Y pasaron 5, 7 años y seguimos sin ver ese proyecto alternativo de nación. Porque la oposición no lo tiene. Pero ni siquiera con los errores que ha tenido Morena, la oposición logra ganar estados. Logran mantener algunos, pero pierden la mayoría. ¿Qué es eso que mueve a la gente? Se llaman resultados. Hoy podemos hablar de 13.4 millones de pobres menos. Hoy podemos hablar que incluso en tiempos de pandemia la economía se mantuvo estable, se contuvo lo más posible. Sí hay una inflación en todo el mundo que no hemos logrado todavía revertir justamente por el asunto de la pandemia, pero estamos en esos procesos y México... A Andrés Manuel López Obrador se le reconoció por las propias instituciones que tanto lo han criticado ya tiempo después por el manejo saludable de la economía, si al final recurre a deuda, pero recurre a esa deuda para terminar proyectos. Entonces, está haciendo un proyecto que lo que mucha gente te dijo, ¿no? Es que era un peligro para México, era un peligro para México, era un peligro para México, no era cierto. Y la gente se dio cuenta de eso. Conforme escuchaban las mañaneras, conforme veían los resultados, conforme avanzaba el proyecto, la gente se daba cuenta que no era cierto lo que durante años los panfleteros dijeron, que él era un peligro para el país. Eso se demostró con resultados, eso se demostró en las urnas. Que hay errores, que hay pendientes, claro que los va a haber, siempre van a existir. Pero la gente pone en la balanza todo lo que les decían, todo lo que nos decían de un Andrés Manuel López Obrador, todo lo que nos dijeron en algún momento, y empiezan a ver el movimiento, qué sí hace, qué no hace, y sobre eso empiezan a poner en la balanza comparado con los años que no hicieron del PRI-PAN, con las mentiras, con los desfalcos, con los proyectos que nos vendieron, que nos entregaron, que casi entregan la soberanía del país. O sea, la gente pone en la balanza eso y sigue prefiriendo que gane Morena, sigue prefiriendo que el movimiento crezca. Y a 10 años de ese proyecto, sigue siendo considerado un partido joven, porque lo sigue siendo, y los retos que hoy tiene Morena, lo he dicho en otros programas, ya no solamente es hacer lo que hacían en el 18 o el 15, buscar perfiles conocidos para ganar elecciones, porque la meta en ese momento era ganar elecciones, era consolidar el movimiento como un partido que lograra cambiar destinos de la gente. Ya no es eso, es mantengan, administren las victorias, pero con gente que resuelva, que hagan lo mismo que se hace a nivel federal, pero que lo hagan en los estados. Algo que, y yo cierro esta participación con esa parte, algo que yo nunca he entendido y cuestiono muchísimo, tiene que ver con la revocación de mandato. A nivel federal hay una revocación de mandato promovida por los propios presidentes, primero Andrés Manuel, hoy Claudia Sheinbaum. En los estados no.
Tú ves a los gobernadores que llegan y que te hablan de la revocación de mandato y la revocación de mandato y te hablan de la revocación de mandato, porque una máxima de Morena es el pueblo pone, el pueblo quita. ¿Quién manda? Lo que yo preguntaba, ¿quién manda? Para Morena, desde el partido ideológico, es el pueblo. Y si no estás cumpliendo, el pueblo tiene el derecho a decir adiós. No quiero que sigas ahí. Cuando tú ves en los estados, los gobernadores al momento en el que someten o en el que meten las iniciativas de revocación, las meten para que apliquen a partir del siguiente gobernador. O sea, ellos se salvan de la revocación, pero el que viene ya aplicaría ya le aplicaría el proceso si es que la gente lo solicita. Eso ocurrió en Campeche. En este momento es un escándalo el caso de Oaxaca, porque el gobernador mete la iniciativa al Congreso de tal manera que sea muy complicado que la gente pueda solicitar la revocación de mandato. El tema llega hasta la Suprema Corte y le dan la razón al pueblo, no al gobernador. Y es un gobernador de Morena. Y así estás viendo que en el caso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de los escándalos, es que dice, voy a meter el tema de la revocación cuando ya había pasado el periodo legal. Entonces, pareciera que en los gobiernos de los estados, aunque ocurre algo similar y logran ganar, no logran cumplir con las mismas expectativas que lo hacen desde el gobierno federal. Sí, creo que sobre Morena se han emitido tantos mitos, tanto desde quienes simpatizan por el partido, pero sobre todo por aquellos que no simpatizan, que me parece sí habla de una falta de rigor para analizar a este partido. Sobre Morena se ha dicho de todo, que es un zoológico, dijo una vez este sujeto que se llama Macario Esquetino, ¿no? Un analista paupérrimo ahí que auguró, por cierto, que Xóchitl Gálvez iba a ganar en 2024. Se ha dicho que era un simple instrumento de López Obrador, se decía que era una especie de segundo una escisión perredista nada más. Nunca fue nada de eso. Creo que los referentes sólidos para interpretar a Morena están en otros lugares. Y el primero de ellos es observar, por ejemplo, el desempeño de López Obrador como jefe de gobierno, no solo administrativamente, no solo cómo gobernó la ciudad, sino el modo en que él se relacionó políticamente con la oposición y cómo fue acrecentando sus simpatías y cómo logró concitar esas simpatías. Por ejemplo, se pensó mucho tiempo que era Morena, o el antecedente de Morena era un partido rijoso que se iba a radicalizar, que iba a correrse a la extrema izquierda, que se iba a enfrentar a Estados Unidos, y todas esas leyendas que se dijeron en 2006. Perdón, teníamos un referente muy claro. López Obrador, cuando gobernó la Ciudad de México, tuvo una relación bastante institucional con la oposición en el Congreso de la Ciudad de México. Tuvo una relación bastante institucional con los grupos de poder económico de la Ciudad de México. Incluso tuvo buena relación con Vicente Fox en el primer trienio, tuvo muy buena relación con muchos panistas, hasta incluso después algunos de ellos se movieron al obradorismo. Pienso en el caso de Fernando Aboitis en la Ciudad de México. Ahí estaba la evidencia, ahí estaba el semillero de cómo podría comportarse un movimiento político que estuviera conformado por López Obrador y su entorno. Y creo que es muy importante hacer una brevísima recapitulación de la historia de Morena. Yo sostengo que, y agradezco la referencia que hace Álvaro Delgado de este libro, que es Las raíces del movimiento Regeneración Nacional. Ahí yo sostengo que organizativamente, cuantitativamente, el gran origen de Morena está en 2004 en la lucha contra el desafuero, porque hay algo que no se dice, y es que eso fue la movilización más numerosa hasta este momento de la historia mexicana. Y esa gente movilizada no solamente asistió a mítines, es algo que también se omite en la historia. No solamente asistía al mitin, no solamente asistía al Zócalo, era gente que sin esperar instrucciones de otros partidos, sin esperar las instrucciones del PRD, a veces sin esperar las instrucciones del propio López Obrador, comenzó a articularse, comenzó a hacer formación política.
con los famosos círculos de estudio, por ejemplo. Estos grupos que semanalmente se empezaron a reunir a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ante el desafuero? Entre vecinos, entre comités de politizados, en algunos sindicatos, etcétera. Todo eso se mantuvo así hasta 2012, que ya empezó a hacerse formal esto para buscar un registro como partido. Se trata de, insisto, socialización política. ¿Y de dónde viene la ideología de Morena? Todos los partidos políticos, como nos dice la teoría, tienen sus referentes ideológicos casi siempre en la inspiración. O sea, cualquier partido político que nace dice, bueno, nosotros queremos representar los valores del libre mercado porque nos gusta mucho leer a Hayek, nos gusta mucho leer a fulano, satano, perengano. Todos tratan de eso. Pero Morena es una excepción en este panorama porque las raíces ideológicas de Morena no vienen solo de una inspiración de próceres o de otros actores políticos, viene de un conflicto concreto, que fue la lucha contra la privatización petrolera en 2008. Toda cuestión que haya hecho Morena desde el gobierno tiene que contrastarse con este historial. ¿Cómo se explican, por ejemplo, obras como el Tren Maya, como la construcción de una refinería, como el intento de una reforma eléctrica que al final no procedió? Se tienen que explicar ahí. A ver, 2008, esto pasó y estos fueron los principios que construimos como partido, como movimiento político, y si llegamos al poder vamos a hacer esto. Y cuando llegan al poder lo hacen, y solamente se sorprenden los ingenuos o los bobos que no pusieron atención a esta parte de la historia. Los retos de Morena, ¿cuáles son en ese sentido? ¿Qué ha pasado ya cuando este movimiento triunfa y se convierte en el partido más exitoso? Yo creo que son dos. El primero de ellos es su escasa institucionalización. El partido tiene, por ejemplo, mecanismos muy improvisados para elegir a sus candidatos. Casi siempre confían en la encuesta. Y eso tiene un mal detrás, que es el hecho de que se usa la encuesta. La justificación que ellos ponen es, de ese modo, no solamente se toma en cuenta la opinión de los militantes, sino de la sociedad en general, para saber si tenemos posibilidades de triunfo. Es un argumento débil porque en realidad el argumento central es, se hacen encuestas para evitar conflictos internos que podrían ser irresolubles, como ocurrió en las asambleas de 2019-2020. Entonces, esa falta de institucionalización va a hacer que persistan estas prácticas improvisadas para evitar conflictos, cuando más bien tendría el partido que hacer reglas muy claras para saber cómo se va a elegir a sus candidatos, cómo se va a elegir a sus dirigentes en los órganos de dirección del partido y cómo se va a retomar esa línea que identificó al partido en su nacimiento, que fue somos partido-movimiento. Uh-huh. ¿Qué significa ser partido-movimiento? En Morena, en 2012, cuando se construyeron sus principios, la idea de ser partido-movimiento era la siguiente: vamos a mantener una amplia cantidad de candidaturas abiertas a la sociedad civil, abiertas a los movimientos sociales, cosa que sí hicieron. Por ejemplo, López Obrador muchas veces buscó a gente de otros movimientos para ofrecerles candidaturas. Algunos legítimamente dijeron que sí, otros legítimamente dijeron que no. Y la idea del partido movimiento era esa: a ver, movimiento social que haya, hay que ver que una parte de las candidaturas se vaya para allá. Y todo eso se ha debilitado. Entonces, ese es su principal reto. Y el segundo es que falta construcción de liderazgos. Todo el mundo auguraba que cuando López Obrador se retirara, Morena iba a despedazarse, a caerse, porque dependía de él. Ya se vio que no es así, que hay liderazgos fuertes, pero están ahora en el gobierno. Y parece que estos liderazgos que tendrían ya que construirse para que den identidad al partido, pues me parece que están todavía muy, muy en el limbo. Entonces,
la mejor manera de analizar a Morena es contrastando su ejercicio en el poder con esta historia de movimiento político que data desde 2004. Que nadie se sorprenda que Morena pierda gobiernos estatales. Por primera vez en las elecciones del 2027, Morena va a defender gubernaturas. Por primera vez, Morena va a defender la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por primera vez va a enfrentar la política real. Y a nivel local, a nivel de gubernaturas y a nivel de presidencias municipales y a nivel de congresos locales, aguas. Ya Morena ha sido derrotado a nivel de presidencias municipales, de diputaciones locales y de diputaciones federales. En la elección del 2021, en la Ciudad de México, le fueron arrebatadas posiciones fundamentales. Yo no quiero retroceder tantos años, ni siquiera al 2015. Quiero advertir que Morena también, de lo romántico que con lo que se inició, a la política real, a la política descarnada, a la política en la que también la gente informada identifica sus límites. Y no solamente quisiera ver yo a Morena como partido, sino como gobierno. El gobierno de Claudia Sheinbaum en el 2027 va a ser sometida a una evaluación que en buena medida tiene que ver con el resultado en la Cámara de Diputados. También gobernadores que van a ser evaluados por cómo fueron como gobierno y también por lo que ofrecen con los candidatos que van a postular. Es decir, en estos 10 años que Morena pasó de la nada a hegemonizarlo casi todo, va a jugarse en buena medida su futuro con la ausencia de su principal líder, Andrés Manuel López Obrador. Porque aunque aparecerá en 2026 con una nueva publicación, con un nuevo libro, con Gloria, ya no va a estar él ni en el ejercicio del poder como presidente, ni estará él tampoco en una actividad cotidiana. Va a estar la presidenta Claudia Sheinbaum como la líder de este partido y de este gobierno, como un paraguas para abarcar a las diferentes candidaturas que habrá, pero va a depender ahora de nuevos esfuerzos, de nuevas estrategias, y enfrentará también a si ha sido consistente o no, congruente o no, lo que se dice y lo que se hace, lo que se ofreció y lo que se ha cumplido. Y eso va a colocar por primera vez a Morena en su verdadera dimensión. Está cumpliéndose una década de Morena en el mejor momento de su izquierda, y diría yo, en el mejor momento de la izquierda en la historia de México, por lo menos desde un siglo. Pero al mismo tiempo se perfila para la batalla en la que va a definirse si efectivamente Morena sigue siendo esa fuerza, sigue siendo ese proyecto que logra generar todavía esperanza, certidumbre para una mayoría de la sociedad mexicana. La oposición no está manca y va a hacer todo por vencer a Morena en las elecciones del 2027. Mientras tanto, efectivamente, pues sí, 10 años de Morena desde que ya lo ha llevado a la cúspide.
bien lo dicen, la oposición no está manca y ya vimos justo este año cómo han recurrido mucho a la violencia, ¿no? Y a la violencia y están dispuestos a todo. Están dispuestos absolutamente a todo lo que cueste, porque tienen dos objetivos muy claros, al menos hasta este momento son muy claros. El primero, arrebatarle a Morena la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? En la Cámara de Diputados. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera ya no van a avanzar o no avanzarían reformas constitucionales que requiera hacer la presidencia de la República para poder ejecutar. Y eso también ya lo habíamos visto en el 2021. 2021, si bien es cierto, Morena no tenía esa mayoría, había muchos votos. Porque no había mayoría calificada en la Cámara de Diputados. No la había, la construyeron con las alianzas. Exactamente. Con las alianzas. Entonces, es la manera en la que pudieron avanzar de algunas reformas. Y cuando llega 2021, pierden esa mayoría y entonces vimos la famosa, el berrinche legislativo de la oposición con el cual frenaron 3 años. Frenaron 3 años de reformas, por eso no pasa la reforma eléctrica, no pasa la reforma electoral, por ese berrinche legislativo de la oposición. Eso es lo que quieren hacer 2027. Entonces, el primer objetivo de la oposición es quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Y cuál es el segundo objetivo, al menos hasta ahora? No solamente es recuperar estados, no, es quitarles la Ciudad de México. Es empezar a quitar otra vez alcaldías. Ese es fundamental. Exacto, para ellos es fundamental, es repetir la estrategia 2021. Eso es lo que quieren, repetir la fórmula 2021, que Morena pierda lo que perdió en 2021, que fue tanto la Cámara de Diputados como Ciudad de México, como alcaldías. ¿Por qué? Porque lo que buscan hacia el 2030 es tener un jefe o jefa de gobierno. Y ya han estado ellos proyectando a sus perfiles que se están, alineados, lo has dicho muchas veces, no es ni derecha ni ultraderecha, es ultraderecha, punto, no hay más. Entonces, ahí es donde Morena hoy está en ese momento de hacer lo que no había hecho. Durante estos 10 años estuvieron diciendo que era ganar elecciones, pero ¿en dónde quedó la formación? ¿En dónde quedó la institucionalización? ¿En dónde quedó la formación de cuadros? De cuadros para no estar batallando por a ver a quién encontramos que ganen las encuestas, o a ver qué cuota política, o a ver a quién pongo, a ver a quién quito. O sea, ya estamos fuera de ese momento de a ver a quién pongo, a ver a quién quito, de a ver quién es el más popular, o si entra Sergio Mayer o no entra Sergio Mayer. O sea, Morena ya no puede estar con eso. Porque esas son las grietas, esos son los huecos que le abren espacio y que le dejen los argumentos. Y estamos hablando de la Ciudad de México. Sí. En cada estado tiene sus particularidades. Cada estado es como la Ciudad de México. Buscan hoy Sinaloa, buscan hoy recuperar Michoacán. O sea, están buscando recuperar los estados que perdieron por el movimiento. Y más de un gobernador les ha dado elementos para hacerlo. Aquí el punto es cómo Morena va a defender esos estados. Eso es el reto hoy de Morena, después de decir, ya tienes una década existiendo como partido político, ya vimos cómo sí a nivel federal cumples lo que prometes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vas a cristalizar en los estados para que no los pierdas? Y no es nada más meter a alguien, por ejemplo, lo que ocurrió en Durango, en el pasado proceso para las presidencias municipales, metieron gente impresentable. ¿Y qué pasó? Perdieron. Y después vino el tema de las extenuantes jornadas laborales. Entonces, por supuesto que la gente está observando. El que no cumpla con las expectativas, el que no cumpla con la esperanza, el que no mantenga ese ritmo, no va a ganar solamente por decir que es Morena, como en estos últimos 10 años se ha justificado mucho, sobre todo en los últimos procesos electorales. Sí. Porque dicen, bueno, lo cambias de marca Morena y listo. Es una marca potente, la más potente, claro, pero eso no garantiza que lo siga haciendo. Exactamente. O sea, en estos 10 años Morena ha pasado de todo. Logró ganar, hizo historia, sigue haciendo historia, pero ¿y luego? Viene la primera vez que te vas a enfrentar a defender tus victorias estatales. Y no todos los gobernadores te han hecho una chamba que digas, vale la pena defenderlo. ¿Quién va a ser tu candidato o candidata? Para que digas, este es Morena. El Morena que sí defiende, que si es necesario desmarcarse del gobernador pasado a gobernadora pasada, si es necesario investigar, que se haga. Porque se debe de hacer. Eso ha pasado en Tabasco con el asunto ahorita de la barredora, que tenemos a un Javier May iniciando y abriendo las investigaciones por Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad, nombrado por Adán Augusto López Hernández. O sea, necesitas ese tipo de investigaciones que además continúen si es que son necesarias. Tienes en el caso de Morelos a la gobernadora Margarita González Arabia y su fiscalía denunciando a Cuauhtémoc Blanco
que si bien no era tanto del movimiento, porque entró más por el PES, pero bueno, hoy es diputado federal por Morena, denunciándolo por desvíos de recursos. Tienes a Rocío Nale hablando también sobre posibles desvíos de recursos de Cuitláhuac García, también exgobernadores de Morena. Pero no se puede quedar nada más en el señalamiento y en el pues ya lo hice como por el trámite. Se trata de cumplir, de si caiga quien tenga que caer, si fuiste un mal gobernador, fuiste un mal gobernador, si desviaste recursos, los desviaste, y no importa que seamos del mismo movimiento, porque hay algo que también es muy claro, no todo el que se viste de Morena es la esperanza de México. Y eso es algo que la gente lo sabe, lo tiene claro, la gente, el pueblo pone, el pueblo quita. No solamente decir que están con Andrés Manuel o que siguen el ejemplo de Andrés Manuel y de la presidenta es suficiente. Necesitan demostrarlo con hechos, con resultados. Y ahí es donde Morena tiene que ser mucho más preciso. Apenas empezaron con este proceso de la creación de los comités seccionales, más de 71,000, y yo se los decía incluso a la propia Luisa María Alcalde. No es suficiente con que digas que tienes 7 millones de afiliados o que digas que ya tienes los comités seccionales. ¿Cómo le vas a dar acción a esos comités seccionales para que se vuelvan tu estructura institucional? Para que se vuelvan esa red institucional de la que además salgan los cuadros municipales, que es lo primero que pierde Morena. Es lo primero. Yo ponemos el ejemplo de Puebla al inicio. Morena gana en el 2018 con Claudia Rivera Vivanco la capital, la pierden, se la dan a Eduardo Rivera y luego la vuelve a ganar ahora con Pepe Chedraui. Y a como veo, es muy probable que la pierdan en el 2027. Es muy probable que esa alcaldía se vuelva a perder. Esa alternancia entre que entran unos, salen unos, entran unos, en el municipio ya se ha vivido, ya se siente. Ahí están las jefaturas de gobierno. Ahí está, las alcaldías en la Ciudad de México. Ya no es ganar por ganar, es ganar porque hay un proyecto que si no tienes a los perfiles que trabajen por la gente, que cumplan, ese proyecto se va abajo. Porque hay una amenaza constante de regresar al pasado, porque eso es lo que quiere la oposición. Y están desesperados y van a hacer lo que sea. Entonces, ¿en dónde está ese desafío que Morena podría cumplir? Sí, creo que justamente la parte municipal, que es la que más inmediata aparece ante un elector, es donde Morena ha quedado a deber. Y este replanteamiento del partido que encabeza Luisa Alcalde va en ese sentido, tratar de recuperar esa parte. Hablaba yo en mi intervención pasada de los retos de Morena. Creo que algo que el partido ha tratado de hacer bien desde su fundación ha sido la formación política. Pero el paso que hace falta dar es que los egresados de la formación política, los que realmente están ahí comprometidos con la educación política que da el Instituto Nacional de Formación Política, que ha hecho un trabajo muy, muy intenso, pero hace falta que esa gente sea la que protagonice las dos razones de disputa más importantes de cualquier partido, que son candidaturas y órganos de dirección. Entonces, pues, esto que es la seña identitaria de Morena, porque Morena viene haciendo formación política desde muchísimo tiempo antes de ser partido. ¿Qué partido en México, además de Morena, recobró, por ejemplo, la prensa partidista? Pues, salvo Regeneración, no sé si el PAN, el PRI tengan revistas virtuales que entreguen a sus militantes. En sus iPhones 17. O si esa es la formación del PAN ahora, una rifa para tratar de llamar a determinado tipo de persona que estaría en la política porque le interesa una rifa y no porque se compromete con los principios de un partido. Entonces creo que también en las luces de Morena hay muchos retos y ahí está uno de ellos. Creo que es muy correcta la definición que hace Álvaro Delgado de que Morena hegemonizó. Morena en este momento es un partido hegemónico, en el entendido gramsciano del término, no en la equivocación histórica que se hizo para definir al PRI como partido hegemónico, porque la definición de partido hegemónico es la de aquel que gana y que tiene preeminencia porque ha logrado esa preeminencia con base en el convencimiento de la gente. Y el convencimiento no es un proceso solamente de abajo hacia arriba. O sea, no es solamente gente creyendo de buena fe en el partido porque el partido ha hecho un buen trabajo de persuasión. No.
El convencimiento es porque hay una identificación mutua donde la gente es persuadida por el partido y el partido es persuadido por la gente. O sea, es un proceso de ida y vuelta. Es lo que se llama desde la visión gramsciana la construcción del sentido común. Cuando hay un sentido común compartido entre sociedad política y el partido y el gobierno, es porque hay una hegemonía. Es decir, están todos en la misma tesitura convencidos de que así sea. Y el PRI nunca tuvo eso. El PRI ganaba y tenía preeminencia porque era un partido de Estado, que es muy distinto a un partido hegemónico, que ganaba porque tenía tenía acceso privilegiado al Estado mexicano y los demás partidos no, y eso hacía que fuera imposible que otro partido ganara. Morena ha ganado todo con base en las urnas y sí con base en esta hegemonía. Creo que no está de más decir que hoy, a diferencia de 2006, cuando sí había una disputa en ese sentido, hoy la mayor parte de la gente está convencida de que es correcto, por ejemplo, ofrecer programas sociales. La mayor parte de la población en México está convencida de que es bueno que se aumente el salario mínimo y que eso no generó inflación. Ya se derribaron estos mitos de que los sueldos competitivos o de que dar programas sociales era tirar el dinero en los ninis. Todas esas tesis me parece que ya quedaron muy debilitadas. Y eso sí habla de la hegemonía del partido. Pero la hegemonía en cualquier contexto democrático pues puede caer. Y hay otra cosa, con esto cierro yo, el electorado de Morena ha sido históricamente muy crítico y muy politizado. Bastante, sí. Muy politizado. Y es gente que es capaz de, sí, votar por Claudia Sheinbaum o por López Obrador en lo federal, pero a nivel local dicen, no, ¿cómo voy a votar por un cacique que acaban de meter al 11:45 al partido y que desplazó a un militante de base que es fundador, que sí está identificado con los colores del partido y su proyecto? Pues por supuesto que ahí no voy a apoyar. En lo federal sí, abajo no. Entonces, esa es parte de Morena, del reto de Morena para entender a sus propios electores, que me parece es algo que está todavía en construcción, no lo han quizá entendido bien todavía. Bueno, quisimos en Radicales, previo a la Navidad, analizar los 10 años de Morena como partido político, su inicio y su llegada a la cúspide del poder, que en una democracia, pues evidentemente no va a permanecer siempre igual. Los mexicanos observan, los mexicanos toman decisiones y en una de esas a Morena le dan una estrujada, un sacudimiento o le ratifican su apoyo. Lo que importa es que el voto cuente y se cuente, y esa pues finalmente es parte de la democracia electoral. Muchas felicidades, pues Meme. Feliz Navidad. Muy feliz Muchas Navidad. Felicidades también, Héctor Alejandro. Felicidades, y usted Álvaro. también. Nos vemos aquí en vísperas del Año Nuevo. Gracias hoy.